Buenos días, iglesia. Bendiciones para todos. Rápidamente vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Pueblo que mi rostro me provoca a continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Vamos a comenzar una serie y vamos a aprender cómo salir de 12 territorios de cautividad en el que los cristianos se encuentran, o en el que algunos cristianos se encuentran. Y hoy vamos a ver el primer territorio de cautividad en el que el creyente muchas veces está, pero no se da cuenta de ello. Y el primer territorio de cautividad es sepulcro. Es un territorio donde la persona, aunque esté viva, parece un zombie. Vive atada, vive muerta en muchas cosas que no puede visualizar en la vida cotidiana de las cosas, de las bendiciones que Dios le da. ¿Y por qué la palabra de Dios dice aquí que el pueblo en mi rostro me provoca continuamente a ira? Hay personas que cuando llegan a Cristo dicen que el Señor ya los libertó, pero eso no ocurre casi siempre así, porque con Dios siempre hay procesos graduales. Cuando la persona dice o se siente libre completamente, pero su actitud o manera de ver, de vivir y de caminar en la palabra de Dios es diferente a la que Dios establece, entonces no hay ningún fruto. No se está viviendo como Dios dice. Y es posiblemente que haya una cautividad y esté metida la persona en un sepulcro. Sigue diciendo aquí la palabra principal, que eso hace que la persona provoque la ira de Dios sobre ella. Y dice, y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche. Aquí hay tres niveles importantes que el cristiano, el creyente debe saber. El primero, el sacrificio que se hace, quemar incienso. Hay rituales que muchos creyentes, cristianos y no cristianos, viven todavía. Cuando se le prende una veladora, o tú permites que en tu hogar, tu casa, tu mamá, tu abuela, tu tía, tu prima, incluso tu esposa, tu esposo, comiencen a quemar incienso o veladoras o velas a dioses paganos, comienzan a provocar la ira de Dios porque hay un portal abierto en el hogar de la persona, donde la persona habita.
Y aquí dice el Señor, que queman incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. En estos días he tenido llamadas de algunos hermanos que me han dicho que el espíritu del coronavirus los ha visitado. Y yo les pregunto que si es que la pandemia les tocó. Me dicen, no, yo vi el espíritu que llegó y se mueve en la casa. Yo le he preguntado, ¿con quién vives? Vivo con mi tía, vivo con mi abuelo, vivo con mi mamá, me dijo el último. ¿Y tu mamá es cristiana? No. Ella le ora a la Virgen todas las noches y le pone una veladora para que la enfermedad no llegue a la casa. ¿Qué me trae el Señor para decirle a esa persona? No es el espíritu del coronavirus, no es el espíritu o cualquier otro espíritu de lo que está ocurriendo hoy en la tierra. Es los espíritus los cuales tu mamá, tu abuela o tu tía invocan, que tienen derecho legal a visitar el territorio donde tú te encuentras, porque es un territorio de sepulcro. Ahí hay muerte espiritual. Ahí hay una muerte espiritual en todas las áreas. ¿Por qué? Porque por más que tú ores, es un territorio de sepulcro. Es un territorio donde hay un derecho legal a una entidad demoníaca. Porque al haber un altar a dioses paganos, automáticamente la ira de Dios se va a activar en ese sitio, porque el Espíritu Santo no se mueve donde hay ente de demonización, al menos que sea invocado para una liberación. Y la persona que vive en la casa, o la dueña de la casa, de la propiedad, permite a esos espíritus demoníacos que entren, el cristiano no puede hacer nada, porque es una actitud de derechos, una actitud de legalidad en el ámbito espiritual. Dios es un Dios de legalidad, Dios es un Dios de cosas correctas. Él no se va a meter y ni va a operar donde no le han dado permiso, porque Él es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Donde hay un derecho y quieren que el demonio o los espíritus malignos estén, y no quieren que el Espíritu de Dios se mueva, Él no va a operar. Y le va a dar toda la libertad al diablo para que entre y siga destruyendo ese territorio. Porque hay una muerte, hay un sepulcro ahí. Y mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Caldo de cosas inmundas. Pastor, ¿a qué se está refiriendo? Sencillo. Cuando él está hablando aquí de la carne de cerdo, se hace referencia que el cerdo es uno de los animales que eran considerados inmundos delante de Dios. Están practicando inmundicia. Y hay personas que viven con o que mantienen una relación con personas que tienen su vida cargada de inmundicia, y por ende la inmundicia es trasladada a la persona con quien se une. ¿Por qué? Porque hay una unión de cuerpos, y cuando tú te unes a una persona pagana que no sea cristiana, que no tenga el sello de la sangre de Cristo, la contaminación te va a pasar a ti. Entonces tú también vas a entrar a ese territorio de sepulcro, de muerte. Muchos me dicen, no, pero yo me caso con ella y yo la santifico. Yo sí, tú la santificas porque la Biblia dice que el hombre, cuando se casa o cuando vive con la mujer no creyente, él la santifica. Y si tienen hijos, los hijos ya son santos porque el hombre santifica a la mujer. Pero si tú concibes en vivir con una persona que mantiene y vive en inmundicia, tú sabiendo, va a haber todo lo contrario. Tú no la vas a santificar.
porque ella lo está haciendo sabiendo que y teniendo un conocimiento de la verdad de la palabra. El contaminado vas a ser tú, porque te uniste a una persona con un yugo desigual. Esa persona no tiene el yugo de Cristo, esa persona tiene el yugo de Satanás. Si tú no le hablas de la palabra porque te parece muy bonito, muy bonita, si tú no lo confrontas con lo que Dios dice, entonces le estás haciendo infiel a Dios. La gracia de Dios se va a separar de ti y automáticamente el enemigo va a tomar posesión y te va a meter en ese mismo territorio de sepulcros. Es así de simple. ¿Cómo que comen carne de cerdo? Y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Claro, porque ya hay una unión de conceptos pecaminosos que van a llevar a la persona a esa cautividad, a ese territorio de cautividad. Y cuando nosotros, para entender eso, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de los sepulcros, y los esparcirán al sol, a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Es muy fuerte esta palabra, pero vamos a buscarle la trascendencia. ¿Qué pasa? Y seguimos con el tema de por qué está esta pandemia y Dios ha permitido que tome la mayoría de la tierra. Le da rabia, se aira. Y aquí está hablando de que eran reyes de Jerusalén, eran judíos, eran israelitas, reyes que él montó para que reinaran. Y dice que el polvo, las cenizas de ellos, van a ser esparcidas para que sigan adorando en el infierno a todos esos dioses paganos que él detesta y que ellos decidieron adorar. Porque en la ley está prohibido eso. Y Dios no cambia su ley, a pesar de la gracia. A mí me aterra, porque yo conozco hermanos que todavía, como les digo, leen el horóscopo, se tiran la suerte. Todavía, cuando hay cristianos que viven cimentados en las cosas antiguas, yo les llamo cristianos hipócritas o de la secreta, que no han podido salir de su vieja naturaleza. En aquel tiempo vendrá un tiempo de juicio. Sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes y los huesos de los sacerdotes, queriendo decir Dios que hay cristianos, hay pastores que por el dinero transgreden los principios de Dios y permiten que haya fieles en la iglesia que participen de la idolatría al ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Los 12 discípulos de Satanás, que son los 12 símbolos zodiacales, el sol y la luna. Esos son el ejército del cielo. ¿Por qué? Porque en el segundo cielo, donde podemos ver los astros, ese es un territorio que opera y maneja Satanás. Pablo dice en Corintios capítulo 6, versículo 12, la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, aquí donde tenemos las nubes. Ahí operan. Segundo cielo,
ejército del cielo. Nosotros no tenemos la pelea solamente aquí en la tierra con los demonios que están aquí. Ellos influyen su poder desde el segundo cielo. Desde ahí operan. Toda esa influencia demoníaca que hay hoy en día en la tierra es ministrada desde el segundo cielo. ¿Dónde se encuentra quién? ¿Dónde se encuentra el ejército de los cielos que maneja, opera y dirige directamente el mismo Lucifer o Satanás? ¿Qué pasa? Que cuando el creyente sigue con ataduras del pasado y viene y consulta este tipo de astros, cualquiera, y se le pregunta, ¿qué signo eres tú? Y él automáticamente activa y le da el derecho legal al signo zodiacal en el segundo cielo de tomar posesión, por muy cristiano que sea en su vida. Porque él está declarando, decretando que su alma, vida, es regido por un astro que es manejado por ¿quién? Por Satanás. Porque Dios quiso darle ese territorio al enemigo. Entonces, vea lo que sigue diciendo en el versículo 2. Dice, serán echados fuera del sepulcro y los esparcirán al sol, al dios sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a los hermanitos que siguen adorando a los símbolos zodiacales, a los signos zodiacales, a quienes los adoraron, a quienes anduvieron, a quienes amaron, a quienes sirvieron y detrás de quienes anduvieron, a quienes le preguntaron y le consultaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ustedes se imaginan que Dios tenga una referencia que vale más el estiércol, porque al menos lo usan para abono, que un hijo de él. Automáticamente está diciendo que no es hijo. Y eso está ocurriendo. Con esta pandemia, bendito sea el Padre, yo he visto personas que se han dedicado más a hacer el rosario. Cristianos que se han pegado con la mamá, con la abuela, con la tía, y otros a ver qué les depara el signo zodiacal. Ay, Padre, a ellos en estos momentos. ¿Cómo crees que Dios te está mirando según esta palabra? ¿Qué crees que Dios está diciendo y está pensando de ti después que te bendijo, después que te lavó con su sangre? ¿Cómo estás caminando? ¿En qué territorio sepulcral estás entrando tú mismo, tú misma, por la desobediencia? ¿A qué le estás consultando? Dejaste de consultarle a Dios por seguir tras de dioses ajenos y paganos para desatar la ira de Dios. Entonces después vas a llamar a tu pastor, como muchos me han llamado, para decir que el enemigo los está atacando. Hombre, si el enemigo no te está atacando, el enemigo te está metiendo cada vez más en ese sepulcro. Porque ya el enemigo ya no es tu enemigo se llama Jehová de los ejércitos. Porque hiciste todo lo contrario a lo que él dijo. Tienes que salir, tienes que arrepentirte y salir de ese territorio de sepulcros. Porque está la oportunidad para que tú seas libre. Está la oportunidad para que te arrepientas. Y está la oportunidad para que tu alma no se pierda. Porque la idolatría, los idólatras no heredarán. Así como los mentirosos, así como los fornicarios, así como los hechiceros, como los asesinos. No heredan. ¿Cómo está caminando el pueblo? ¿Qué estás llevando en tu vida? Mira, David, en un tiempo, cuando él cometió pecados,
comenzó a ser perseguido. Ay, Padre. Se sintió como muerto y estaba vivo. Y se sintió muerto. Cuando le fue desatada a David la maldición que le tiró Dios a través del profeta Natán, y el hijo, Absalón, lo estaba buscando para matarlo, él escribió un salmo, porque él se sentía vivo, pero en un territorio de sepulcro, porque pensaba que Dios lo había dejado. No, Dios no lo había dejado. Dios estaba cumpliendo la profecía. Y vamos a ir al Salmo 88 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Mira lo que expresó David. Y así hay muchos creyentes que a veces se sienten, pero no preguntan por qué se siente de esa manera. Él dijo, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al infierno. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quien no te acuerdas. Él le está hablando a Dios ya, de quien no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Vea todo lo que enseña David, que él siente que Dios lo abandonó, que él sabía que sin Dios él estaba muerto, por más que viviera, por más que tuviera plata y por más que fuera rey. Muerto en vida, en un territorio de sepulcros, en un territorio de muerte, en un territorio donde te sientes solo. Puedes tener plata, puedes tener mucha gente alrededor, pero hay momentos en que te sientes solo. Y David comienza diciendo en el versículo 3 que su alma está hastiada de males. Cuando Jehová se aparta del hombre, lo que le llegan son males. Pero ¿por qué Jehová se aparta del hombre? Porque siempre el ser humano comienza a hacer lo contrario de lo que Dios le desagrada. Y todavía hay creyentes que se le olvida que Dios que tenemos es un Dios celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con el diablo, con el mundo y con los demonios. Él es un Dios celoso. Y esto no tiene que haber no está hablando de debilidades, está hablando de actitud de la persona. De saber que Él tiene unos parámetros para estar bendecido, para ser nuestra compañía, para pelear por ti. Por eso dice el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tú le tienes temor a Dios, tú no vas a hacer nada que haga que la ira de Él sea desatada sobre tu vida. Para no estar quejando más adelante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hay otro que no los defiende, hay otro que los ataca. Él le dijo al pueblo en el libro de Éxodo, le dijo, no hagan que la ira del ángel de Jehová, que va a ir contigo, que va a ir con ustedes, se vaya y se vuelva enemigo de ustedes. Porque va a ir delante de ustedes y va a ir peleando. Pero si ustedes no obedecen, Él se les va a ir en contra. Y lo primero que está en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, es la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ejército del cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni le rendirás culto, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito tu maldad sobre tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero que hago misericordia a miles de los cuales me aman y guardan mis mandamientos. David aquí se sentía solo. Él dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al infierno. Si has tenido una opresión de esas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Soy contrario entre los que descienden al sepulcro. Ya se sentía muerto. Vivo, pero ya se sentía en el sepulcro. Ahora, cuando tú te sientes de esta manera, es porque estás en un territorio de sepulcros, en un área en el cual tienes que tener una libertad, tienes que soltar ese yugo. Y ese yugo no es soltado en algunas personas del mundo porque su voluntad ha sido cauterizada, tienen la mente cautiva. Y ahí es donde entramos nosotros los hijos de Dios. Pero es que un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesús. Si tú estás participando de todo ese paganismo que le desagrada a Dios, ¿cómo vas a venirme tú a decir que tú vas a libertar a otro con el poder del Espíritu Santo? Eso es mentira. Satanás no puede echar fuera a Satanás, dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 12. Satanás no echa fuera al diablo, porque si Satanás echa afuera a Satanás, está dividido, y una casa dividida no prevalece. ¿Dónde pues va a permanecer su reino? Diablo no echa fuera diablo. Y esos que van a donde un rezandero para que le saquen los malos espíritus, es mentira, eso no pasa. Lo único que hay ahí es una transferencia espiritual. ¿Por qué? Porque la persona tiene la mente cauterizada y todavía está en un territorio de sepulcro. ¿Qué territorio de sepulcro estás viviendo? ¿Qué área de tu vida todavía está muerta? Que necesitamos o necesitas que el Espíritu de Dios te revele eso, para que vuelvas a renacer, para que vuelvas a estar firme en el Señor. ¿En qué territorio estás? No has querido salir. Hay muchas condiciones almáticas que no le permiten al ser humano salir del encierro, de la muerte espiritual que tienen. Y por más que nos llamen a los pastores, que oremos, que echemos fuera de reprendón a los demonios, que unjamos, que oremos, que hagamos liberación, eso va a quedar ahí. La persona está ahí porque tiene la voluntad cauterizada. Y los cristianos que se meten en esos territorios es porque no han querido obedecer y no han querido soltar de su corazón y de su alma aquello que los lleva a una derrota y que no les permite ver la gloria de Dios. Así hay muchos creyentes, así hay muchos cristianos todavía hoy en día. Así hay muchos creyentes cristianos de la secreta que viven en sepulcro, que se siente muerto, que muchas cosas no se le dan, que uno les pregunta, ¿oraste? No, pastor, no fui capaz. Lo llama uno en la madrugada, vamos a orar, vamos a entrar en la cadena de oración. No me siento bien, tengo muchos sueños. Satanás tiene más poder en su vida que el mismo Señor, porque ellos no le permiten. Es cuestión de actitud para tú poder salir de ese territorio o no entrar completamente en él, porque hay muchos que no han entrado, están ahí, que dan el paso hacia adentro, que dan el paso hacia afuera. Es cuestión de voluntad, es cuestión de hacer un sacrificio para tener una claridad y poder escuchar la voz de Dios, salir del territorio de sepulcro. Otra cosa que podemos ver es que el creyente lo que se hace es un daño. Cuando la persona no atiende a la voz de Dios, no atiende a la palabra, no atiende a lo que Él le está diciendo, Dios deja que la persona por su propia voluntad entre, se esclavice ahí. ¿Por qué? Porque ya Él sabe que en el proceso Él lo va a tratar. Porque eso no es fácil. Hay mucho persona de mente que los psicólogos, la mayoría de psicólogos y psiquiatras que no son cristianos, que no conocen de la palabra, meten a la persona en más locura, meten a la persona con medicamentos,
con el espíritu de Farmaquea, con el espíritu de Memphis. Y la persona es dominada por esos demonios. Entonces los meten en un centro de reclusión psiquiátrica, donde entran todos los locos, y lo que hace la persona es que los demonios que se encuentran alrededor de las otras personas hacen una transferencia y se cambian. Ya yo he conocido enfermeras que han entrado a trabajar al hospital mental y allá han quedado locas, porque se maneja algo fuerte y las personas del mundo natural no lo entienden. Es como cuando nosotros vamos al libro de Marcos y leemos en el capítulo 5, del 1 al 5. Vea lo que ocurre con el endemoniado gadareno. Lo que pasaba ahí. Él vivía en territorio de sepulcro, pero no por su propia cuenta. Ya estaba tan dominado que no había nada. Tenía unos espíritus de poder del enemigo que no había nada que lo pudiera sostener. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del versículo 1 al 5. Mira lo que dice. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Esa es su vida habitual, él vivía ahí. Y nadie podía atarle, amarrarlo, ni aún con cadenas. ¿Cómo sería la fuerza? Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. La persona no tiene conciencia, se hace daño ella misma. Pero hay algo. Cuando tú estés entrando a un territorio de sepulcro, si tú, que por voluntad de Dios estás viendo este mensaje, estás viendo esta palabra, y te sientes muerto en vida, te sientes mal, no conoces del Señor, y esta palabra te está tocando, te sientes que estás en un territorio sepulcral, de sepulcros, de muerte, tienes la opción que todavía Cristo te está esperando. El endemoniado gadareno dice aquí que cuando él salió de la barca y puso pie en tierra, vino a encontrarlo. Un hombre que vivía en los sepulcros. Todavía hay tiempo de volverse al Señor. Todavía hay tiempo de buscar su rostro. Todavía hay tiempo de arrepentirnos y volvernos a Él. Al que pagó por ti, por mí, al que derramó su última gota en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos sanos, para que fuéramos prósperos. No dice que el Señor fue a él. El enfermo, el loco, el endemoniado fue al encuentro de Jesús. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros buscarlo a Él, salir de ese territorio sepulcral donde muchos nos encontramos, donde muchos están, donde muchos hemos caminado y donde muchos no quieren salir. Pon la mirada en Jesús, ve a su encuentro. No sé qué situación estés pasando, no sé si no encuentras solución. Es muy sencillo. Desconéctate del mundo, apaga tu celular 1, 2, 3 días, no le hables a nadie, enciérrate, lee la Biblia y comienza a leer el primer evangelio, el libro de Mateo. Habla con Jesús y Él te puede traer la solución. Porque sigue diciendo más adelante que Él fue libre y que los demonios que tenía eran tan fuertes, que eran más de 3,000. Dicen que se fueron los demonios hacia unos cerdos, un hato de cerdos, y de ahí se lanzaron al mar.
y este hombre fue libre. Jesús se lo encuentra en la sinagoga y él le dice, Maestro, Señor, quiero seguirte. Y él le dice, no, ve y cuéntale a los demás lo que el Señor hizo contigo. Estás a tiempo todavía de poner la mirada en Cristo, de salir de ese territorio de sepulcros. Dios no se ha muerto, Él está vivo y tienes una oportunidad de volverte a Él, de conocerlo, de tener una intimidad, de hablar con Él. Él quiere que tú seas sano, es que por eso Él murió en la cruz. Él no quiere verte, que tú vivas de entre los muertos, así estés caminando con vivos. Estamos a tiempo, iglesia. Si estás viviendo en una condición sepulcral, donde te sientes solo, donde te sientes sola, donde nada se te da, donde no puedes tener claridad, donde esta situación, que muchos han perdido el trabajo, que muchos no hayan qué hacer, que muchos tienen necesidades, todavía no se han vuelto al Señor. Todavía creen que en sus fuerzas pueden lograr las cosas. No. Ten presente que seguramente estás en un territorio de sepulcros y que necesitas voltear la mirada a Cristo, reconocer que tú sin Él no eres nada, porque Él sin ti, Él sigue siendo Dios, pero tú sin Él no eres nada. Con Él lo podrás lograr todo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tú conmigo puedes hacer mucho, pero separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Estás a tiempo de salir de este territorio de sepulcros y poner la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pon la mirada en Cristo. E incluso hay pastores, hay siervos que viven una vida tan metalizada, tan materialista, que ellos mismos están en un territorio de sepulcros. ¿Cómo? Sí, los hay. Los curas, pues ya uno sabe que los sacerdotes, la mayoría, no todos, ojo, la mayoría, viven una vida de sepulcro. Es más, la Biblia dice que el cementerio tiene que estar retirado. Uno no puede tocar muertos. Y dentro de las mismas iglesias tienen los famosos rosarios, donde meten los huesos de los muertos. Eso no se ha visto en ninguna parte, eso solamente lo hace la religión católica. Y no estoy atacando a los hermanos católicos, sino que sé que eso va en contra de la palabra de Dios y que eso activa los espíritus malignos en la vida de los creyentes. Pero bueno, ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios de sus faltas, cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, mira lo que les dijo Dios a los maestros de la ley, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Vamos a leer en el capítulo 23, versículo 27. Mira lo que el Señor Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador, nuestro Dios, dijo de aquellos que iban en contra de la misericordia, de la verdadera doctrina de Dios, y participaban más bien de las cosas materiales por su ego, por su reconocimiento, porque le llamaran los sacerdotes, los maestros de la ley. Mira lo que Jesús les dice. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hay mucha hipocresía en tantos ladrones de la fe que hoy en día predican el Evangelio del Señor. Conozco muchos, pero como les dije ahorita, a ellos los va a juzgar Dios. Pero no es justo delante de Dios ni delante de los hombres que se aprovechen de la buena condición y de la buena voluntad de las personas para llevarlas a un punto e incluso de quiebra. Eso a mí no me parece que sea correcto. Voy en contra de eso.
Y le dice que eran hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. De toda inmundicia. Y es delicado, es fuerte la palabra, pero es una realidad que se está viviendo. Es una realidad que está tocando a las diferentes religiones y la iglesia de Cristo hoy en día en la tierra. ¿Cómo se está viviendo como pastores, como líderes, como guías espirituales de aquellas personas que tienen que vivir conforme Dios dice, no conforme nosotros creemos y pensamos? Es muy importante eso, vivirlo como Dios lo ordena hoy en día en la iglesia. Y mucha iglesia no lo está viviendo. Hay muchos líderes que ya se salieron de la doctrina. Hay muchos que incluso prefieren renunciar a cambiar y volver su mirada al Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Estamos a tiempo de arrepentirnos. El Señor está dando muestras de que el fin ya viene. Yo siempre he pensado, y es de lo que me sostengo en la palabra mundana que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Es mejor estar solo leyendo la palabra con el Señor que con un mal líder que esté dirigiendo a las personas. ¿Por qué? Porque esas almas se van a perder y te las van a cobrar. Esas almas se van a ir, y si nosotros no les enseñamos conforme a la palabra, mira la manera en que el Señor Jesús nos cataloga: sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia, llenos de huesos de muertos. Por muy bonitos que se vean por fuera, por dentro están podridos. Eso es lo que el Señor le dice a mucha iglesia hoy en día, a muchos líderes que se encuentran en ese territorio de muerte, territorio de sepulcro. Porque los hay, claro que los hay. Y cuando leemos ahí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, mira lo que le vuelve a decir también el Señor. En el versículo 52 al 53, mira lo que dice nuestro Rey, Señor y Salvador. Dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes resucitaron? Mira lo que habla Dios aquí en la palabra. ¿Quiénes van a resucitar? Los que vivieron una vida de santidad conforme al Señor. Ahí no dice que resucitaron todos. Resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido. Necesitas resucitar en Cristo. Si estás muerto, está la oportunidad para que vuelvas y resucites en el Señor. ¿Qué necesitas de Dios? Necesitas salir de ese territorio de sepulcro. Está la oportunidad. Todavía la sangre de Cristo tiene poder. Ella nos lava, ella nos limpia, ella nos purifica, ella nos santifica. Si la epidemia te ha tocado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de toda epidemia. Si Él te tiene con vida, seguramente está procesando algo en la vida tuya. Pídele su misericordia que alcanza para toda la tierra y para ti también. Arrepiéntete de tus transgresiones contra Él. Vuelve la mirada al Señor.
Sal de ese sitio de cautividad que es el territorio de los sepulcros y comienza a caminar con Cristo. Estamos a tiempo, la humanidad, de volver el rostro al Señor, caminar con Él y comenzar a salir del primer territorio, que es un territorio de muerte, territorio de sepulcro. Vamos a comenzar a salir del territorio de sepulcro. Dios no está muerto, Él está vivo. Y Cristo viene pronto. Que tengas un excelente día y que el Dios de los cielos te bendiga. Oremos.